La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Las virtudes cristianas es el tema que tenemos en el día de hoy. Hemos venido hablando ya de algunos programas anteriores respecto a este interesante tema, las virtudes de un verdadero hijo de Dios. Hemos hablado sobre de algunas grandes virtudes. Por ejemplo, comenzamos hablando sobre una de esa virtud preciosa que es la integridad. La integridad, tratamos hace algunos días ya sobre ese interesante punto. Recuerde, venimos hablando de las virtudes cristianas. La segunda que tratábamos es que Dios le da sabiduría a los verdaderos hijos, a los verdaderos hombres y mujeres que en verdad quieren el 100% el cambio, y cuando buscan de Dios con toda la sinceridad, Dios les da esta bendición de tener sabiduría. Otra de los grandes frutos de esa vida cristiana correcta es que esos creyentes tienen la capacidad de la prudencia, ser prudentes con todo mundo. Y además, en cuarto lugar, esos creyentes llegan a tener un entendimiento sobrenatural también de parte de Dios. Otros creyentes de los cuales nos hemos referido también son honestos. Es decir, todo buen creyente es honesto consigo mismo, con Dios y con la gente que le rodea. Además de todo esto, también estos creyentes son amables. De eso hemos estado tratando ya en algunos programas y quiero continuar sobre esa parte importante, la amabilidad. La amabilidad es lo contrario de ser sarcásticos, repugnantes, malcriados. Cuando una persona es amable, es una persona totalmente, una persona que en verdad es amable, es altamente amada, protegida, es altamente también esta persona estimada por todos, por causa de su actitud que es maravillosa. Se nota su amor, se nota su gracia en la vida de esta persona. Y el apóstol Juan, lleno de la gracia y del poder de Dios, declara en el capítulo 3, versículo 11, verso 14, verso 18 y verso 23. En el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ciertamente el amor cubrirá multitud de pecados. El amor ágape, se sacrificará especialmente por los suyos y por todas aquellas personas que están cerca. Se ocupará de ayudarlos en gran manera porque siente la inspiración sobrenatural de amar y de darle esa mano para levantarlo, para restaurarlo, porque cuando se ama, procura el bien de los demás. Y este es el caso que el apóstol trae un recordatorio a todo verdadero hijo de Dios, que desde el principio se nos ha enseñado que nos amemos unos a otros. Además de esta gran verdad, el versículo 14 declara: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que nos amamos los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, que cuando mostramos esa actitud de amabilidad, de amor, no solamente produce vida en nosotros, sino en las personas a quienes amamos. Esas personas se sienten dichosas, protegidas, bendecidas con alguien que en verdad les ama. Cuando una esposa es verdaderamente amada por su esposo, esa esposa se siente segura.
se siente dichosa, se siente la reina en casa, porque hay un esposo que la estima, un esposo que la trata bien, un esposo que la trata con amabilidad, con ternura, con amor. Y esa persona recibe vida, se siente con vida, se siente dichosa. Y ese hombre que ama y que estima correctamente a su esposa también tiene vida. Es decir, no viene el espíritu de muerte a atormentarlo, no viene a tratar de llevárselo. Al contrario, la muerte se mantiene lejos de esa persona, porque hay vida abundante. Esa vida abundante es Cristo Jesús dentro del individuo que ama y teme al Todopoderoso. En este pasaje dice el apóstol, primero de Juan capítulo 3 verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque es muy fácil amar de palabras a cuanto encontramos, a cuanta persona se nos ponga por delante. Lo que importa es amar en verdad, amar con hechos. Es decir, que cuando la persona la vemos con necesidad, no le decimos, ay, voy a orar por usted, sino que tratamos la manera de extenderle la ayuda y levantarlo. Y fíjense que cuando uno trata de hacer el bien a quien lo necesita, uno, cuando va a hacerles el bien a esas personas, uno regresa en paz, regresa regocijado de manera sobrenatural. En una ocasión venía con mi esposa y vi a un anciano que se le explotó la llanta en el freeway casi llegando al centro de Los Ángeles. Vi que él se hizo a la orilla y vi que era un anciano que se bajó con su bastón en la mano y un poco impedido de una de las piernas. Dije, este pobre anciano no puede ni caminar. ¿Cómo va a ser para bajar esa llanta pesada? ¿Cómo va a ser para quitar esa llanta? Recuerdo que me bajé, le ayudé a cambiar su llanta y cuando regresé de haber hecho esa labor, les doy mi certeza en mi corazón, les digo con toda certeza, en otras palabras, me sentí tan feliz, me sentí gozoso que yo quería gritar en el carro de gozo. Es que ciertamente que cuando hacemos el bien a las personas que necesitan ese bien, entonces el Espíritu que está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios se regocija de que ayudamos a un hermano, a una persona necesitada, y a Él le encanta que ayudemos a las personas todo y cuando están dentro de nuestra posibilidad, como dije en uno de los programas anteriores. Muchas veces se nos presentan necesidades que no podemos cubrir, aunque queremos cubrirlas, pero no podemos por la escasez de aquello que necesitamos para poder ayudar. Pero cuando podemos ayudar en la capacidad que Dios nos ha dado, hay que hacerlo. Por eso dice el apóstol Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque esto produce vida, produce gozo, produce la paz que nuestra alma necesita. En el verso 23 de primero de Juan capítulo 3, y este es su mandamiento, es decir, el mandamiento de nuestro Dios, que creamos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La orden de ese mandamiento es amarnos entrañablemente y que creamos con todo el corazón en el nombre del Hijo de Dios, es decir, de su amado Hijo Jesucristo. Cuando amamos al Señor es porque creemos con toda la sinceridad en Él. Y cuando Él ha entrado en nuestro corazón, entonces Dios habita en nosotros. Y el habitar Dios en nosotros nos lleva a la bendición de amar a los que están a nuestro lado, al prójimo, y ayudar el 100% a aquellas personas que realmente están esperando la ayuda.
porque están esperando con toda ansia que alguien les extienda su mano, su misericordia, para levantarlos, para restaurar sus vidas. Y el apóstol nos dice en el capítulo 4 de esta primera carta, primero de Juan, capítulo 4, verso 7, y en el verso 8, verso 12, verso 20 y verso 21. Comenzando con el versículo 7 de primero de Juan, capítulo 4, el apóstol dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y ese amor es Dios mismo. Entonces todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando tú expresas amor, cuando expresas amabilidad, significa que Dios está habitando en ti. Y ese es el fruto. Ese fruto se manifiesta en amabilidad, es decir, el fruto de la presencia de Dios. Se manifiesta en amabilidad, en amor. Se ama a los demás, se respeta y se ayuda mutuamente. Se atiende en cuanto a orar por los enfermos, a echar fuera los demonios. Se ayuda a la persona en todo el aspecto de la vida, refiriéndonos a que esa vida sea restaurada en Cristo. Le enseñamos la verdad, intercedemos por ella, le guiamos por la senda de la vida porque amamos a esa persona. Hemos visto personas torcidas y tan mal torcidos en sus pecados, arrastrados completamente, que nadie da un centavo partido por la mitad. Pero le hemos extendido la ayuda, hemos orado, les hemos enseñado y nos gozamos viendo ese rostro transformado en una nueva criatura, en una persona temerosa de Dios. Y nos sentimos dichosos ver las almas completamente restauradas y levantadas por el Dios Altísimo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando tu corazón es odio y más odio y más odio, significa que tú no conoces a Dios. Vives lejos de Dios. Le has dado la espalda a Dios. Y vas por camino incorrecto que se llama odio, de amargura, de venganza, de terror, de angustia. Quisieras destruir, quisieras matar, y algunas veces te has sentido tentado hasta quitarte la vida tú mismo, porque vives lejos de Dios. Pero si te acercas, le das vuelta al carrito de tu vida, haces una U en el camino que llevas para regresar al camino correcto, y te vas a encontrar con el camino correcto. Cristo es el camino correcto. Cuando Él toma posición en tu corazón como el Rey, como Señor y Salvador de tu alma, ese momento se transforma tu corazón en un nuevo corazón. Viene un nuevo espíritu dentro de ti a tomar posición, y la directriz de tu propia vida es el Espíritu nuevo de Dios. Y llega Dios a establecer la verdad que te da capacidad para andar en los caminos, estatutos, preceptos y ordenanzas y mandamientos de Dios. Y ahora comienzas entonces a amar cuando antes no amabas. Cuando antes tenías un corazón de piedra, un corazón tan endurecido, tan entorpecido, que no derramabas una lágrima, eras indolente a todos los padecimientos de la gente. Pero ahora comienzas a quebrantarte y comienzas a decir: pero antes no lloraba, pero ahora sí puedo llorar. Sí, porque antes tenías un corazón de piedra, duro, terrible, empedernido, pero ahora Dios ha puesto un corazón sensible, el de carne, ha puesto su espíritu nuevo. Y ese espíritu te hace ser sensible a la voz de Dios y a las necesidades de los demás. Y ahora comienzas a amar. Y cuando amas significa que reflejas que Dios está dentro de tu corazón. Además de todo esto, las Santas Escrituras nos dice en Juan capítulo 4, verso 11. Nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios nos amó tanto que decidió darnos lo más preciado, lo más glorioso,
lo más poderoso que hay en el cielo, que es Cristo Jesús. Por medio de su Hijo, Él ha creado todas las cosas invisibles. Las visibles, sean principados, potestades, gobernadores, sea lo que sea, ha sido creado por el Hijo de Dios. Él no buscó los arcángeles ni querubines para darte vida. Él no buscó nadie de los ángeles existentes, de los ángeles buenos. Él no buscó nada de eso. Buscó a su propio Hijo Jesús, el Dios todopoderoso, el Dios infinito que es su Hijo, para que Él viniese a este mundo a dar su vida, porque Él ciertamente mostró su amor, un amor ágape. Ágape, que quiere decir amor sacrificial, amor con sacrificio. Ahora bien, Jesucristo entregó todo su ser por amor a nosotros. Sufrió los dolores terribles de la muerte, del pecado, de toda condenación. Lo sufrió Cristo por amor a nosotros, para que nosotros no sufriésemos semejante atrocidad, semejante dolor eterno, que no pararíamos de pagar semejante pecado, mas Cristo pagó todas nuestras deudas. Bendito sea su amor sacrificial. Por ende, en este caso, el apóstol dice: amados, si Dios nos ha amado así, dándonos a su Hijo, si Dios nos ha amado así, entregando su propia vida también en la cruz para morir por causa de nuestras maldades, debemos también nosotros amarnos unos a otros con ese amor sacrificial, con ese amor ágape. En el verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Es cierto, los humanos no hemos visto a Dios jamás. Ahora bien, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando estamos amando, cuando somos amables con todos los que nos ven, con todas las personas que nos rodean, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en el templo, en la calle, donde quiera que estemos, somos amables con todo mundo, en la tienda, en los mercados, en las plazas, en los lugares de descanso, en los parques, donde sea que estemos. Allí somos amables con toda persona. Entonces se refleja que estamos perfeccionados, que Dios habita en nosotros. Entonces amar a los demás con respeto, con amor. Entonces estamos diciendo: Dios es real en mi propia vida, y la gente sabrá que tenemos a Dios en nosotros, porque verá la gracia de Dios en nosotros. Y el apóstol dice: Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando amamos, entonces reflejamos la presencia real de Dios en nuestros corazones. En 1 de Juan 4:20 dice el apóstol Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces se constituye un mentiroso, en una persona totalmente que no es honesta con lo que está diciendo. Porque muchos abren su boca diciendo: oh, yo amo a Dios, pero a este, Dios mío, ni después de la muerte, ni aun cuando esté agonizando, jamás lo perdono. Eso da a entender a través de tus propias palabras que Dios no es real en ti. Lo que hay en ti es pura mentira, y habita el mentiroso en tu corazón, que se llama Satanás. Mas Dios ha planificado cambiar ese corazón y cambiar tu lenguaje, cambiar tus actitudes, cambiar totalmente tu carácter, a modularlo de acuerdo a la verdad de Dios, modularlo de acuerdo a las santas escrituras, de acuerdo al corazón de Dios. Dios realmente quiere traer esos cambios maravillosos. Pero dice claro el apóstol: si yo digo yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, estoy mintiendo. No habita Dios en mí, porque lo aborrezco. Ahora, nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también
a su hermano. Si este mandamiento está en pie, entonces hay que obedecerlo, porque ese mandamiento, cuando lo obedezcamos, producirá el 100% vida y esperanza, consuelo, sanidad en nuestra propia vida. En segundo de Juan, en el capítulo 5, o mejor dicho, segundo de Juan, verso 5, porque solo un capítulo tiene este libro. Segundo de Juan, verso 5. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esa verdad se repite por todos lados. Porque esa repetición que pareciera disco rayado, esta verdad, no es para recalcarnos toda la vida que debemos expresar amor para con todos. Primero de Juan, ahora capítulo 5, en el verso 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesucristo es Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Vemos a la luz de este interesante pasaje, realmente que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y cree en el Padre que envió a Jesucristo y cree en la persona de Jesucristo de manera especial, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Si amas al Padre Celestial, también vas a amar a Jesucristo. Y por causa de amar al Padre y a Jesucristo, vas a amar al prójimo y te vas a amar a ti mismo. Y eso generará bendición sobrenatural en tu propia vida. A la luz del versículo 2, siempre de primero de Juan capítulo 5, dice el apóstol, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, en eso consiste que también amamos a nuestros hermanos. Cuando amamos a Dios y amamos a su Hijo Jesús. Cuando eso se expresa de ese amor, estamos diciendo, amo a Dios y amo a Cristo su Hijo. Y por lo tanto, en base a esto somos prosperados, somos bendecidos, somos totalmente tenidos en alta estima por el Todopoderoso. El otro reflejo de la gracia de Dios en el creyente es que vemos otra de las características que viene a ser la característica número 7. Tiene rectitud. La persona es recto en lo que dice y en lo que hace. Es recto en su negocio. Es recto en lo que emprende. En el Salmos 25, 21, encontramos que esta persona posee integridad, rectitud. Y dice el pasaje claro, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Cuando el hombre posee esta virtud, la virtud de la integridad, la virtud de la rectitud, llega a ser muralla de protección para ese individuo. ¿Qué cosa? La integridad y también la rectitud. Eso viene a convertirse en un escudo de protección en tiempo de batalla, en tiempo de guerra espiritual. Llega a protegerlo, llega totalmente a librarlo de la destrucción, del peligro mortal, porque la integridad y la rectitud llegan a ser los guardas de ese individuo, de esa mujer, porque es íntegro y es recto. En el Salmos 37, 28, el salmista dice, porque Jehová ama la rectitud. Él no le gusta lo torcido. Él ama la rectitud de sus santos. No desea para sus santos ninguna desgracia, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Entonces, la rectitud viene a ser el amparo, la protección, llega a ser la salvación, llega a ser la muralla, el 100% de protección para esa persona. Qué interesante y qué importante es que entendamos que Dios
realmente protegerá, va a guardar, va a liberar a todo aquel que se mantiene con rectitud. En el Salmo 111:8, afirmaos eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Es decir, que esa rectitud y esa integridad también te va a guardar eternamente. Te bendecirá con gozo, con la vida eterna y gloriosa y suprema. En el Salmo 119 y verso 7, dice el salmista: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Es decir, que el hombre llega a ser capacitado a vivir una vida recta, una vida ciertamente de integridad y de rectitud, cuando la persona acude a los estatutos, preceptos y ordenanzas y mandamientos de Dios establecidos en las Santas Escrituras. Si no lo hace, esa persona jamás logrará el triunfo de ser una persona recta, dichosa. ¿Por qué? Porque está lejos de la verdad. Amigo, vuelve a las Escrituras. Vuelve a la palabra, ese libro polvoso que tienes en casa, tómalo, sacúdelo, abre sus páginas y léelo y reléelo hasta que lo entiendas y verás cómo Dios te bendecirá con el espíritu de amabilidad y de rectitud. Quiero orar por usted, quiero pedirle a Dios esa gracia de tener el espíritu de amabilidad y de rectitud en su corazón. Padre, bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Toda alma, Señor, sedienta de esta verdad, sedienta, Señor, de tener esa gracia amable, esa gracia de amor, esa gracia de rectitud, oh Dios. Te ruego ahora que establezcas en sus vidas ese amor y esa rectitud en sus corazones, para que estas personas tengan la dicha de ser siervos tuyos e hijos tuyos por los siglos de los siglos. Perdona todo pecado, toda maldad, toda iniquidad de sus almas, oh Dios. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria y toda la alabanza, oh Dios santo. Gracias. Amén y amén. Mis amados oyentes, que Dios añada bendiciones a sus vidas y a todos los suyos. Los esperamos en la próxima edición y aquí en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Algunos me preguntan si somos pentecostales. Por supuesto, creemos en todas las manifestaciones de los dones del Espíritu. Creemos en el Espíritu Santo como Dios omnipotente, todopoderoso. Y creemos en toda la verdad establecida en la palabra. Es que venga a gozarse siempre con la verdad que escucha todos los días. Muy bien, hasta la próxima, si así Dios nos permite. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.